Hola, bienvenidos a Conversando a Fondo. Durante más de 3 décadas, la voz de nuestra invitada de hoy ha sido una presencia constante y familiar en la radio de Miami, Estados Unidos y Puerto Rico. Pero ella es mucho más que una voz. Es una fuerza cultural cuyo talento ha brillado en los escenarios más prestigiosos de Miami y México. Su trayectoria es tan vasta como su pasión, abarcando facetas de productora, presentadora y hasta vocalista nominada al Grammy. Hoy nos acompaña una profesional polifacética y una gran amiga, Vivian María López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo andas? Estoy súper feliz de estar aquí contigo. Qué honor. Y bueno, tantos años de amistad también, nuevamente, de colaborar. Sí, no, y lo cómodo del caso es que yo no conocía a Vivian, obviamente yo la conocí cuando llegué aquí al Miami-Dade College, y siempre la veía en los escenarios y todas esas cosas, y yo decía, ¿quién será ella? Hasta que un día empezamos a hablar y teníamos tantas cosas en común, porque estuvimos en la misma escuela. Exactamente. Al mismo tiempo, claro, no vamos a decir edades, pero tú 2 años más que yo. Y yo estaba con tu hermano. Sí. En el mismo grado, pero no nos conocíamos. Y él se casa con una amiga mía de otra escuela, Sí. que sí tengo amistad porque fueron muchos años en esa escuela. Y yo digo, mira, todas estas cosas que nos unen, ¿no? Nos sí. conectan de alguna manera u otra, y luego, pues, por supuesto, en el mundo de la comunicación, las artes, todo eso y luego poder trabajar. Y trabajando juntos, o sea, Maravilloso. Cualquier problema que yo tenga, yo voy donde vive. Ay, gracias. Aquí siempre me tienes. Sí, sí. Y también he grabado a tu papá. Por Ya supuesto, hice a mi 2 padre, programas con ha él, hecho con tu varios papá. programas, y tú como productor ejecutivo de programas que he hecho, algunos programas tuyos que me has invitado Sí, yo a sí. conducir y a trabajar contigo. El Así de que, Willy Chirino. ajá, no, tenemos una lista larga. Sí, no, imagínate. Y lo que falta. Y lo que falta, sí, sí. Pues, bueno, como yo, tú naciste en Puerto Rico de padres cubanos. ¿En qué parte de Puerto Rico tú naciste? Sí, bueno, yo como fui a la Academia Sagrado Corazón, vivíamos en Santurce, que Ajá. viene siendo la capital en la capital de San Juan, pero Santurce específicamente, que es un barrio muy rico, donde ha habido Sí. gente como Maelo, o sea, muchísimos músicos han salido de ahí, de la parte cultural, y además muy, muy especial. Y ahora tiene mucha fuerza. Yo no he ido a Puerto Rico por muchos años. La última vez fue cuando el huracán María en el 2017. sí. Pero yo sé que Santurce ha crecido, de hecho yo nací en Santurce. Ay, En el ¿verdad? Hospital Pavía. Mira, hasta tenemos eso yo en San Jorge. Estábamos cerca, están cerca Sí. los dos. Pero yo sé que hay una cultura muy rica ahora porque ya han encontrado todas estas, sus raíces. Sí. Y es muy interesante, y cuando yo vaya a Puerto Rico quiero ir allí, a Santurce Ay, otra vez. sí. Bueno, la Academia Sagrado Corazón quedaba en Santurce. Ajá, exactamente. Bueno, mis padres me llevaban caminando Sí. a la academia, donde fuimos mis hermanos. Yo estuve hasta el 10º grado ahí. Sí. Ya mis últimos 2 años fui en Isla Verde al Colegio de la Piedad, porque mi padre desde el año 69 trabajó en Delta Airlines, Wow. que se retiró a los 85 Ah, años, yo o sea sé. que tuvo una amplia trayectoria ahí. Y nada, fue una época, recuerdos preciosos de mi niñez, de crecer allá, un sitio muy especial, la verdad. Isla Verde, a mí me encanta Isla Verde. Sí, claro. Isla Verde, eso es uno de los Todo paraísos todo Puerto Rico, Todo pero Puerto Rico es una islita muy exquisita, Sí, la gente sí. son muy afable, se vive una vida agradable siempre, hay montañas, hay playa, hay Sí. trópico, y a la misma vez pues es un sitio. Sí. Y el Coquí, que es único. el Coquí, sí, es verdad. Eso es lo más que extrañé al principio. Sí. Ya son 42 años aquí, así que imagínate. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando de Vivian. ¿Cómo fue que tú comenzaste tu carrera? ¿Fue en Puerto Rico o fue aquí? Sí, yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico de Comunicación Pública, o sea, yo había hecho toda la parte de lo que incluye comunicaciones, que es, como sabemos, radio, televisión, diseño gráfico, marketing, publicidad, o sea, todo eso, pero siempre tuve la pasión por la radio, me encantaba. Y entonces comienzo mi internship allá, realmente hago mi internado en la Universidad de Puerto Rico, pero no es hasta que vengo a Miami que tengo la oportunidad de realmente empezar
entrar en el medio con Radio Aeropuerto, que aquí estaba haciendo una labor muy bonita. Sí. Me llaman para hacer todas esas narraciones, todas esas presentaciones, y después empiezo con WDNA, como es una emisora que toca música muy cercana a mi corazón, lo que es el jazz, el Latin jazz, la música cubana, los ritmos latinos, pues me gustaba muchísimo, y ahí es donde comienzo, bueno, ya como tú lo comentaste, año 95, Wow. Como voluntaria, a apoyar programas. ¿En qué año tú llegaste aquí? Año 88. Oh, yo te llevo 4 años, yo llegué en 84. Sí. Así que no empecé enseguida, pero fui entrando poco a poco, porque era todavía, como quien dice, acababa de graduar, Sí. y continué estudiando también. Pero pudiste aprender mucho de eso, porque de hecho tú estuviste con WDNA y después te fuiste a otro canal de radio. Me mantuve siempre en WDNA. Bueno, hubo un pequeño lapso, empiezo con Fusión Latina, que fue el primer programa que hice por 15 años, que ganó Mejor Programa de Música Latina, todos los lunes en la noche de 8 a 12, era un programa extenso de 4 horas, donde incorporaba muchísimo de los ritmos latinos, junto con el jazz, una variedad grandísima. Y entonces, en esos 15 años, pero entonces tengo la oportunidad, exactamente la invitación o audición o para trabajar con Univision América, un nuevo proyecto que comenzaba, donde ellos querían cubrir no solamente Miami, sino iban a estar en 9 mercados de Estados Unidos, que era, por supuesto, Miami, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago y 5 mercados de Texas. Y entonces la idea era hacer un tipo de noticia global que pudiera ser interesante a ambos lados del espectro, ¿no? De los Estados Unidos de la nación. Fue una meta grande que pude lograr. Sí, porque en ese momento ellos trataban de hacer lo mismo que hicieron con Univision, con la cadena de televisión, para hacer lo mismo en radio. Sí, entonces en ese ínterim yo realmente continúo, pero entonces hago evolución en el sentido de que como yo tenía el tiempo completo trabajando en Univision América, o sea, toda la noche y madrugada editaba y narraba las noticias que salían en la mañana en todas esas emisoras de radio. Entonces me era difícil hacer un programa de 3 y 4 horas como hacía, y ahí es donde ellos me proponen hacer Cubaneando, o sea, hacer un programa netamente de música cubana, o mayormente de música cubana, y es donde yo lo bautizo Cubaneando with Vivian María. Y ese es el programa que yo combinaba, o sea, yo hacía Cubaneando mientras también hacía las noticias. Tenía 2 trabajos ahí. Sí. Eso era una lucha. Bueno, y hablando de Cubaneando, cuando regresemos vamos a hablar de Cubaneando, porque ya cumpliste una meta de unos cuantos años, así que, pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, porque tenemos muchas otras cosas que tenemos que hablar. Y no olviden que pueden escuchar a Vivian María en Cubaneando, sintonizando al 88.9 de su radio o en cualquier parte del mundo a través de wdnaradio.org. Si prefieren llevar la música con ustedes, descarguen la aplicación de WDNA en su dispositivo móvil. Una cita obligada con la buena música. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar Vivian nos contará con qué actor famoso de Hollywood trabajó en un documental. La respuesta después de la pausa. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. Del laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Gracias por continuar en sintonía. Y continuamos con la gran Vivian María López. Vivian, estábamos hablando antes que estabas en el programa de Cubaneando, que ya lleva 15 años, ¿no? Sí, estoy celebrando 15 años. Wow. Justamente ahora, acaba de cumplirlos el 11 de febrero. Estoy muy feliz. Imagínate, 15 años ya. Son 15, wow. Muy especial para mí, la verdad que sí. Un número lindo, me gusta. No, y es mucho tiempo para estar en la radio tantos años que, o sea, que aquí reciclan mucho a la gente, en la televisión, en la radio. No es fácil, cambia mucho. El mismo Univision América fue maravilloso, pero fueron casi 2 años y pico, casi 3. Pero sin embargo, tener un programa por tantos años no es fácil de tenerlo, y que esa audiencia siempre sigue conectada, y yo siempre tratando de traer cosas nuevas, diferentes, aparte de siempre traer los clásicos de la música cubana, la historia de la música cubana. Y he tenido en el programa muchísimos de estos artistas que ya han fallecido, grandes como Cachao, como Bebo Valdés, Generoso Jiménez, Juanito Márquez, Mongo Santa María, el mismo Willy Colón, que falleció recientemente. O sea, todos estos grandes músicos que son pilares de nuestra música, y
Me siento muy afortunada de haberlos tenido. Que Chico Farrell, Cándido Camero, bueno, la lista es muy larga. Sí. Ay, eso es muchísimo. Pero ¿cómo fue que tú pudiste tener esta pasión para hacer, de la música, de Cuba? Mayormente. Eso nace desde la barriga de mi mamá, porque mi mamá, que bailaba en Cuba, y mi padre, que siempre ha sido muy estudioso de la música cubana, pues mi mamá siempre estaban en la casa bailando. Yo creo que yo en su barriguita escuchaba toda esa música, y mi padre, que siempre ha sido como una enciclopedia. Entonces, por ejemplo, por decirte, la orquesta Riverside, entonces yo veía que mi papá desde pequeñita, él decía, el director es Pedro Vila, el pianista es Peruchín. Entonces todo eso yo creo que fue entrando en mí, aparte que me encantaba la música cubana. Toda mi familia, mi abuelo bailaba danzones, mis tíos, todo. O sea, siempre ha habido un gran amor por la música, y por la parte de mi padre, más bien el estudio, la parte de entrar en el detalle. Entonces, toda esa combinación de cosas nació en mí. Yo, además de eso, vivía cerca, o sea, teníamos familia que vivía cerca de Cristóbal Díaz Ayala, un gran historiador y coleccionista cubano, ya mayor, tiene ahora 92 años ya. Éramos como familia desde pequeños. Entonces, también escucharlo a él, yo decía, cuando yo sea grande, yo quisiera hacer un programa como el de Cristóbal, que él utiliza, o sea, trae mucho al día de hoy la música del ayer, las cosas de los años 30, 40, 50, pero los quiero también incorporar con cosas nuevas que están saliendo, porque hay mucha música que sigue saliendo, muchos músicos que necesitan ser escuchados y tristemente no les dan la oportunidad. Siempre ha sido ese puente para traerlos al público. Sí. Estabas hablando de Bebo Valdés, y entonces hiciste un documental con un gran actor. Sí, bueno, ha habido varios documentales con los que he trabajado, pude compartir con Bebo, para eso estuve trabajando con el gran maestro Cachao para las entrevistas, pero el gran Fellove, que es un músico cubano que en los años 40 y 50 estuvo yendo mucho a México y después decidió quedarse a vivir allá, fue con el actor y director Matt Dillon. Y Joey Altruda, con el que trabajé para ese documental cuando vinieron aquí a Miami, para hacer toda la producción aquí en Miami. O sea que con Matt Dillon trabajé el Gran Fellove, que ha sido también un documental especial y diferente. No mucha gente lo conoce. ¿Pero de quién fue la idea del documental? ¿De Matt Dillon? De Matt Dillon. Lleva coleccionando música cubana muchos años, y a él le refirieron a hablar conmigo. Él me contacta para decirme, tú eres la enciclopedia aquí en Miami. Cuando trata de música cubana, eres alguien súper respetado, y me sentí muy, muy honrada por su llamada, y le dije, vamos a hacerlo, y así mismo fue. Lo filmamos, hice todas las interpretaciones en español, para eso, del inglés al español, y toda la investigación de lo que se filmó acá. Imagínate que te llamen Matt Dillon, oye, este es Matt Dillon. Bueno, de hecho, yo te di unos cuantos, te doné unos cuantos discos que eran de la colección de mi papá, porque mi papá falleció, y ya los discos, bueno, ahora estás regresando. Claro. Pero yo creo que era importante que tuvieses esos discos, porque mejor persona que ella, por eso te los doné. Gracias. Y eso para ayudar a salen al aire, esos son discos que en casa tenemos en colección, miles de discos, y los discos de pasta, LP, vinilos, como le llaman, porque esa música, alguna de esas no ha sido reeditada, de manera que el hecho de poder presentarla en los programas es como traer la historia para que las nuevas generaciones la conozcan, y para los que aún quedan vivos puedan escuchar y disfrutar, que sepan que eso no ha muerto. Eso es los pilares de todo lo que se ha creado después, de lo que se ha desarrollado. Y siendo una storyteller, ¿no? Que tú estás diciendo la historia, esas cosas. ¿Cuál es la historia que para ti ha sido más emotiva, la más importante de todo lo que tiene que ver con la música cubana? Bueno, hay muchas historias, ¿verdad?, que quedan por contar. Yo creo que una de las partes más tristes es que se olvide la gente, que existieron los que, por ejemplo, hay una época donde había mucha gente aquí que no sabía lo que estaba pasando allá, y los que están allá no sabían lo que estaba pasando acá. Me refiero en cuanto a la música cubana. Entonces, que eso no quede, que esos nombres como Ernesto Duarte, como hemos dicho, el mismo Cachao, algunos de los que viajaron el mundo, que salieron de Cuba y se mudaron para diferentes partes del mundo. Bebo estaba viviendo en Suecia, entonces que no sabían que ese era un gran director de orquesta, un gran compositor, que esas composiciones que la gente baila hoy en día se escribieron en los años 30, 40 y 50. Entonces esas historias son esencialmente muy importantes que se cuenten, que se digan, y que la música está ahí para ser escuchada. Bueno, de hecho, ellos no sabían quién era Celia Cruz, una de las grandes marcas. Está en una de esos de 25 centavos de los Estados Unidos, la primera mujer que se pone en una moneda de 25 años, y es una señora cubana, afrocubana, y
Y que no la conocían a ella. No, y de esa manera igualmente hay otros músicos muy buenos que algunos se quedaron allá, que entonces ya han fallecido, que también sus historias importantes y lo que, como le digo, mucha gente en el mundo no sepa que lo que están cantando hoy en día son composiciones que se hicieron hace muchos años y que hoy en día son éxitos, siguen siendo éxitos. Así que todas esas historias me da mucha felicidad poder contarlas, las que faltan aún, pero eso mismo, ser un storyteller y además viviendo en Miami me enorgullece mucho ser parte de esta ciudad, contar las historias de Miami, representar también Miami, porque hay mucho talento también aquí. Sí, musical, hay mucho que siguen talento. llegando de muchos países y es muy bello. No, sí, ahora tuvimos a un estudiante que ganó un Grammy. Como no, lo conozco muy bien, Joey Calveiro. Sí, por supuesto, de Jazz con Latino, 18, sí, el mejor álbum de Latin Jazz en un Grammy americano, Sí, o sea, Grammy americano. con 18 años de edad, o sea que tenemos mucho talento que ha salido de Miami-Dade College. Además de eso hay muchísimos músicos que están dándose a conocer y no tienen quien les dé esa mano, pues siempre yo he sido esa voz para ellos, ese espacio. Bueno, ahora vamos a una pausa, pero espérate, que no he dicho a qué hora es tu programa en la radio. Bueno, a las 7 p.m., hora de Miami, hora del Este, en 88.9 FM, también wdnaradio.org en la aplicación móvil. Y si lo quieren escuchar 24 horas al día, todos los programas están guardados para siempre en mixcloud.com/Vivian-Maria. ¿Y cuánto dura el programa ahora? Una hora, de 7 a 8 de la noche, todos bueno, los entonces miércoles. ahora más sí. cortico. Sí. Tenemos, Es que... condensando a Vivian María, que es muy difícil, pero bueno. Yo sé. Bueno, vamos a tomar una pausa y no olviden que pueden escuchar a Vivian María en Cubaneando sintonizando el 88.9 FM de su radio o en cualquier parte del mundo a través de wdnaradio.org. Si prefieren llevar la música con ustedes, descarguen la aplicación de WDNA en su dispositivo móvil. Hacemos otra breve pausa y al regresar seguimos en conversación con Vivian María López. Ya regresamos. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Gracias por continuar con nosotros en este último segmento de Conversando a Fondo con la gran Vivian María López. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Sí, ya se está acabando. Pero mira, estábamos hablando de los escenarios de Miami y de México. ¿Dónde fue que estuviste en México? Sí, es un icónico salón, se llama el Salón Los Ángeles. Aquí ha estado, bueno, Benny Moré, Wow. Pérez Prado, Tongolele, la Sonora Matancera, cientos han pasado por ahí desde el año 38, que fue cuando fue fundado. Era el centenario de este músico cubano, que fue también un innovador en el scat vocals y todo, del feeling, del movimiento feeling, el gran Fellove, Francisco Fellove, Sí. con quien pude compartir de manera virtual hasta que después se celebró su centenario y fue en el Salón Los Ángeles, que es en Ciudad de México. Fue muy linda la experiencia de haber actuado también allá en ese salón que tiene tanta historia. Pero tú eras la que estaba presentando Claro, la maestra de ceremonias, todo lo que tenía que ver con eso y nada, lugares muy lindos también que he tenido la oportunidad, sobre todo en el sur de la Florida, pero también en otros estados. Me complace mucho seguir llevando nuestra música y seguir llevando el mensaje de la felicidad y de lo que los une, lo que nos une. Sí, hablando de música, y yo no sabía esta parte tuya, que eres corista. Fuiste corista en varias producciones, que una ganó el Grammy, o fue nominada para un Grammy. Ajá, sí. Bueno, yo tocaba bajo, mi instrumento es el bajo realmente, pero con el tiempo, pues yo prefería ser una voz para el músico, que muchas veces el músico... ¿Tú no saliste en el video de que todas las mujeres eran iguales y tocaban de Robert Plant. Robert Plant. No, cuando aquello todavía estaba yo, como quien dice, bien metida en mi casa estudiando, pero es un video muy lindo. No, yo estuve participando en un grupo de guaguancó de mujeres que se hizo aquí en Miami, wow. muy lindo, cantando y tocando las claves, porque a mí me encanta la percusión también. Pero entonces, además de eso, pues siempre he hecho background vocals y tuve la invitación para la orquesta Tropicana All Stars Orchestra, que era el homenaje a Benny Moré, una orquesta que ganó también varios Grammys y fue nominado a varios Grammys, y tuve el honor de ser cantante, ser corista en la grabación Tradición, que como tú bien dijiste fue nominado a Grammy. Sí. Ahí participó
grandes nombres también, desde Juanito Márquez a Juan Pablo Torres, Cachao. Wow. Y me acuerdo haber estado con el propio maestro Juanito Márquez en yo la he visto cabina. miles de fotos con él. Qué emoción, con sí. él. Alguien muy querido, con un familiar que en paz descanse también. Sí. Y bueno, nada, seguir su legado siempre. No, y que la música de ellos todavía sigue vigente porque Claro. la ha grabado Luis Miguel. Exactamente. Diferentes cantantes ahora. Bueno, hablando del propio que está muy pegado, Bad Bunny, esa canción de Verano en Nueva York es de Justi Barreto, que es un cantante cubano, un compositor y cantante rumbero cubano. O sea, hay tanta música que se escucha el día de hoy y que se ha escuchado por décadas, que son composiciones por estos músicos cubanos que realmente, como vuelvo y digo, muy lindo que siga teniendo vida, que sigan teniendo vida esas canciones y sus composiciones. Y poniendo en el contexto histórico, o sea, todos estos músicos y cantantes cubanos salieron antes de la revolución en los años 30, en los años 40, que fueron a México, fueron a Nueva York. Correcto. De hecho, en Nueva York fue donde se creó la salsa con los músicos puertorriqueños. Más o menos, ¿no? Sí, viene siendo la música cubana, muchos músicos cubanos que estaban llevando, y ellos estaban escuchando de algo, guaguancó, el son, las guarachas que estaban saliendo de Cuba desde hace ya muchos años, de los 30 y 40 y demás. Y entonces esa unión entre tantos músicos crean lo que es como un movimiento, ¿no? Sí. Que incorpora todos esos ritmos cubanos con el sabor de lo que se disfrutaba también en la ciudad de Nueva York. Sí, el Latin jazz. También iban incorporando otras cosas puertorriqueñas como la bomba y la plena, eso, un poco del inglés y el español, o sea que fue muy lindo porque fue una unión entre muchas cosas con la raíz y los elementos, los instrumentos, prácticamente muchas cosas de la música cubana, pero en Estados Unidos. Sí, y el punto de referencia siempre fue Puerto Rico, porque yo sé que muchos cantantes iban a Puerto Rico a hacerse famosos. Sí. El mismo, los otros días estaba viendo una entrevista de Luis Enrique que habló, o sea, yo sabía que él se fue a Puerto Rico. Sí, él es nicaragüense, pero nicaragüense que se fue para Puerto Rico y vivió allí allí muchos años para comenzar su carrera. Sí. ¿Tú crees que, bueno, Cuba siempre fue el punto original de como 40 diferentes tipos de música? Y cuidado sin más. Sí, pero ¿tú crees que se vuelva ahí una vez que Cuba sea libre? ¿Tú crees que eso vuelva a pasar? Yo pienso que sí, que pudiera pasar, porque el músico cubano no ha dejado de crear. O sea, siempre hay composiciones nuevas saliendo, ritmos como quiera, que hay modalidades que siguen saliendo. Yo pienso que sí, que en un momento en que se pueda lograr esa unión, la creación nunca ha parado. O sea, siempre hay es algo efervescente, es un manantial inagotable de músicos, de ritmos, además de eso, composiciones y arreglos. Yo pienso que se puede lograr algo muy lindo. No, y uno que sigue vigente es el danzón, que en México. Claro, en México el danzón. En Veracruz. Claro. Es increíble o sea, que eso es como ya la gente se cree que el danzón vino de México, pero en sí vino de Cuba. Igual que el bolero, que es cubano. El bolero, el feeling. Ciertas cosas que las han convertido como patrimonio de la humanidad, pero vienen siendo realmente ritmos que son como el mismo Latin Jazz es Afro-Cuban Jazz, que también ha ido nuevamente desarrollando con el tiempo y cada uno va añadiendo su toquecito de sabor, también de sus ritmos que los van incorporando. Vas a tener que tener un programa de televisión aquí educativo de música en Ay, Miami Dade College. yo estoy lista. Sí, de todas las cosas que tú has hecho en tu vida artística, se puede decir, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El escenario, frente del público en vivo, o en la radio, o en televisión? Yo creo que todo el mundo que está en radio siempre tiene una pasión porque es algo mágico, es un medio donde tú utilizas mucho la imaginación, utilizas mucho el corazón, porque tú no estás presentándolo todo, es tu voz lo que lleva. Yo creo que la radio para mí ha sido esencial, es mi primera pasión, pero siempre disfruto cada uno. El estar enfrente a un público, en un escenario, y la energía, y compartir, y tener esa interacción, esa conversación con el público para mí es esencial. En televisión es muy bello también, más estructurado en ese sentido, lo visual. O sea, creo que te he dicho que me gustan todas, pero creo que la radio siempre tiene un espacio muy especial para mí, una magia que no compara ningún otro medio. Tú haces también voiceovers. ¿Cómo no? Narradora. Sí, he hecho narraciones. Mira, para el documental que hizo Gloria Estefan, que ganó también el Grammy 90 millas. Oh, wow. Hice todas las interpretaciones en inglés y en español, las narraciones. He hecho también narraciones para aplicaciones virtuales, VR apps, por ejemplo, como la del Berlin Wall, la pared de Berlín que se encuentra en Downtown, en Miami Dade College. También el Museo de Mañana, que es allá en Brasil. Y muchas narraciones que he hecho para libros, audiobooks y cosas muy lindas que MDC TV también está haciendo. ¿Falo portugués?
Un poquillo. ¿Qué te iba a decir? Hiciste también te entrevistaron para un documental de Arsenio Rodríguez. Para muchos documentales, sí, me siento feliz también porque, bueno, el de Arsenio Rodríguez es uno recientemente, bueno, es que hay muchos que he podido contribuir, el de Paquito de Rivera, de su vida, sí. Muchos que yo siento que, el de Bebo Valdés, bueno, hay muchos que me siento muy orgullosa de haber sido parte de ellos. No, si te llaman de Hollywood, no digo yo, No, imagínate. Claro. Una persona, porque ya me quedan unos segundos, una persona que quiere meterse en este medio, ¿qué tú crees? Especialmente a los estudiantes, que los estudiantes son lo importante de aquí del college, ¿qué tú le puedes decir a ellos? Bueno, aparte de que tuve la oportunidad hace muy poco de darles una charla, un masterclass para public speaking y para entrar en los medios, educarse mucho. La educación es número uno, estudiar fuerte, estudiar dedicado a lograr sus metas y además de eso ir conectando con gente en los medios, trabajar eso mismo como voluntario, como intern y además de eso no perder el sueño, siempre sentirse que lo van a lograr, tener esa visión y ese sueño y ser apasionado. Yo siempre lo digo porque soy una apasionada para todo lo que hago. No, yo sé. Y yo creo que por eso. Y yo no duermo, no importa, porque estoy viviendo mi pasión. Si yo te lo digo que tú no duermes, entonces veo que estás en una sí, presentación en algo. Claro. Pero mira, una cosa que yo no sabía, que tú fuiste Miss October. Ay, sí. En el calendario, sí, cuando la cerveza tropical, la primera cerveza de Cuba, sacó un calendario aquí en Miami, en Key Biscayne me acuerdo, bellísimo, fui Miss October. Y como te digo, son facetas muy lindas del modelaje que he podido hacer también. He podido trabajar en los programas como Jazz y Más, en MDC TV. O sea, hay trabajos que hemos colaborado que me siento muy feliz que puedo seguir haciéndolos también. No, y que se puede, o sea, yo puedo trabajar contigo, o sea, no hay ningún problema de egos ni nada de eso. Para nada, al contrario, yo aprendo de ti todos los días. No, y yo aprendo de todo el mundo también, los estudiantes. De este equipo maravilloso, a quienes quiero mucho también. Yo le digo a los estudiantes, les digo, si el día que yo diga que lo sé todo, cuelgo la ropa y me voy. Claro, es como digo yo, mi mamá me dice, tú te pones nerviosa cuando vas a entrar. Yo, mamá, cuando yo pierdo las maripositas, ya creo que debo retirarme. Tú tienes que sentir siempre algún tipo de emoción, una vibración por dentro para hacer lo que vayas a hacer, porque vas a entregar lo mejor de ti y es algo bello. No, mi mamá decía que yo era un descarado. Que a mí no me importaba que ahí en Sagrado Corazón hacía las tertulias de poemas que yo escribía y todo en Sagrado Corazón. Así que yo estaba ya preparándome para el escenario, aunque yo no llegué a nada hasta ahora. No, tú has hecho mucho. Sí, yo trabajé detrás de las cámaras, pero no nunca al frente. Y es un trabajo muy importante porque el productor es una persona que tiene que ser muy creativa y saber... Tiene que tener una visión. Una visión y todas esas cosas. Y saber llevar al talento, todo. O sea, que realmente es algo que no solamente lo que la gente piensa, es mucho. No, y yo trabajé con buenos talentos que aunque sabían que yo estaba empezando, fueron muy buenos conmigo. Sí, y de hecho, utilizando tu ejemplo para lo que tú decías de los que quieren entrar en este medio, no tener miedo a hacer muchas cosas. No. Trabajar como productor, trabajar en las cámaras, todo. O sea, aprender de todas las facetas del campo donde están entrando y te va a fortalecer y ya. Sí, y vas entrando y te vas demostrando. No, y ahora con todo esto, los muchachos digo, ustedes tienen tanto por delante. Sí. Que ya lo mío queda por atrás. Vivian, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, Tony. Y gracias por aceptar mi invitación. Finalmente lo hacemos. Sí. Y ya pronto vendrán tus papás por acá. Claro que sí. Así que recuerden, no se olviden de que pueden escuchar a Vivian María en Cubaneando, sintonizando el 88.9 de su radio o en cualquier parte del mundo a través de WDNA.radio.org. Recuerden que son los miércoles a las 7 de la noche. Si prefieren llevar la música con ustedes, descarguen la aplicación de WDNA en su dispositivo móvil. Una cita, como dije, obligada con la buena música. Gracias. Recuerden que pueden ver todos los episodios de Conversando a Fondo en nuestro canal de YouTube en youtube.com/MDC-TV o escaneando el código QR que aparece en pantalla. No olvides de suscribirte para recibir notificaciones sobre nuevos episodios de este y otros programas de MDC TV. Con esto concluimos este episodio de Conversando a Fondo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tony Leal y nos veremos en el próximo episodio de Conversando a Fondo. Hasta entonces, que tengan un excelente día.